Inicia la grabación. Ya está. Perfecto. Ya, entonces voy a leer el problema, voy a explicarlo un poco y pasamos a programar. Entonces dice, un punto en el plano cartesiano viene dado por una coordenada x y una coordenada y. Un rectángulo R puede ser representado mediante dos puntos, R, P1, sub P2, donde P1 es la esquina inferior izquierda y P2 es la esquina superior derecha. Para esto tenemos que crear cuatro funciones. En la primera tenemos que escribir una función que sea la distancia, que nos pida el punto 1 y el punto 2, que son las coordenadas x1, x2, x2 y 2, perdón, x1 y 2, x2 y 2. Luego calcule la distancia euclidiana, entre el punto P1, que es x1 y 1, y el punto P2, x2 y 2. ¿Ok? ¿Saben cómo sacar la distancia euclidiana? No. 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 Hay que utilizar No. Pitágoras, donde tenemos la raíz cuadrada del punto 2 menos el punto 1 más la... O sea, claro, sería al cuadrado más el punto 2 al cuadrado. ¿Ok? Ahí lo vamos a ver el teorema. ¿Ok? Luego tenemos que escribir una función que sea el perímetro. Tenemos que sacar el perímetro de nuestro rectángulo, donde nos entregan x1, y1, x2 e y2. Tenemos que calcular el perímetro del rectángulo R, bueno, sabiendo que tenemos P1 y P2. ¿Cómo sacamos el perímetro de este rectángulo? ¿Cómo podríamos hacer esto? Si solamente tenemos los puntos. Sumando. ¿Cómo se saca el perímetro? Calculando los lados. La suma de todos sus lados. Correcto, la suma de todos sus lados. Entonces ahí tendremos que hacer un juego entre cómo da el lado desde un punto 1 hasta un punto 2, siendo que son diagonales, porque tenemos el punto inferior izquierdo y el punto superior derecho, ¿ya? Entonces tenemos que ver cómo vamos a formar el rectángulo, ¿ya? Luego tenemos que escribir una función que se llama circ_en_rec, ¿ok? Que nos pide xc, yc, rc, x1, y1, x2, y2, bastante grande. Y tiene que retornar true, o sea que es una función booleana. Si la circunferencia con un centro PC, xc e yc y radio rc se encuentra contenida en el rectángulo R P1, P2. Entonces básicamente aquí nos están pasando un círculo y tenemos que ver si es que este círculo puede estar dentro del rectángulo que se dibuja. ¿Se entendió? Está un poco enredada la descripción, eso sí. Sí. Sí, igual se entiende. Algo. Sí, ahí lo vamos a ir haciendo en conjunto y descifrando, no se preocupen. Me importa que ahora les voy a dar un tiempo y tienen que hacerme por lo menos la uno o la 2, que son las más sencillas. Bueno, al final la última función es escribir una función que se llame rec_en_circ. Entonces nos va a pedir xc y c, los mismos parámetros que antes. RC, X1, X2, X2 y 2 y 1, bueno, me faltó uno, que retorne true si el rectángulo en este caso se encuentra contenido en la circunferencia. Con centro, el centro de la circunferencia está en PC de XC y C. Y el radio es RC. ¿Ok? Ya. Ya, entonces hagan la A y la B. Y bueno, después hago con ustedes la A y la B y hacemos la C y la D en conjunto porque creo que la C y la D están medio enredadas. Si pueden lograr la C y la D, perfecto. Pasen a esa inmediatamente. ¿Ya? ¿Me puede dar 5 minutitos? Se entendió un poco, ¿no? ¿Tienen la guía ahí también? ¿Tengo gente conmigo? Sí. Sí. Bacán. Súper. Mm, 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 Ya, entonces... Claro.
Tenemos XC y CRC. Aquí si quieren después hacer la C y la D, sin que yo los vaya guiando, pueden tratar de hacer el análisis graficando estas funciones, graficando esta figura. A ver, ese está raro. Mm, ¿Ya alguien pudo lograr la A? Creo que yo. ¿Sí? Sí. Ya. Trata de pasarte a la B. Pero si tenéis la A, o sea, te tenéis que verlo con la fórmula nomás. Podéis probarlo con la calculadora. Mm, ya sé cómo se los puedo mostrar. ¿Alguien más ya logró la A? ¿O la A y la B? Me falta la B. Ya, vamos. Estoy tratando de abrir una aplicación para mostrarle el concepto igual de la C y la D para que se entienda. Si es que no lo pueden como visualizar en su mente.
Ya, mientras cargue el programa, voy a pasar a hacer la A. Vamos a abrir la A. Spider. Uy, que está lento mi computador. Ahí está. Ya pues. Bueno, para hacer el problema no vamos a trabajar con módulos porque simplemente ya trabajamos harto con módulos y yo creo que ya se entiende el concepto de cómo traer cosas de un archivo, a menos que quieran trabajarlo con módulos. Díganme ustedes, yo puedo trabajar todo el mismo archivo. Dejémoslo por democracia, No, decían. Ah, escuché un yo y después silencio eterno. no, que con el sin módulo, así nomás con el mismo. ¿Sí? Sí. O sea, Ah, por mí, no sé, cómo sería más así. Yo igual sin módulo. sin módulo. ¿Los demás también están de acuerdo con sin módulo? Sí. Ya, hagamos sin módulo. Sí, porfa, sin módulo. Ah, bueno, podría aprovechar de después explicar este, que fue un ejemplo que hice para otro problema, que es justamente el que venía después. Mejor. Mejor, 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 mejor. Ah, o este el del... Ah, sí, este es el del iPhone. Sí, ya, perfecto. Voy a dejar comentado acá abajo. Ya, entonces, lo primero que nos dicen es que nos van a ingresar un punto 1 y un punto 2. ¿Ok? Tenemos dos formas de poder ingresar los puntos. Podemos ingresarlo línea por línea, donde uno sea P1, P2, o sea, P1, P2. Entonces sea X1 y 2 y 1, X2 y 2. O al tiro pedir que ingrese el punto. Para eso vamos a utilizar una función que es eh, esta que está acá. Tutú. Se ve lo que... Ah, estoy escribiendo en otra pantalla. Ya, aquí. Vamos a la siguiente función. Python nos entrega la oportunidad, otros lenguajes también, como C, de poder ingresar en la misma línea dos datos distintos, separados por un espacio en este caso. Y así almacenarlo. Igual que al retornar dos datos. Antes de eso voy a crear mi main. Entonces, def main, ya saben que trabajamos con nuestro main. No ingresa nada y dos puntos. Y más abajo, para que no se me olvide, le voy a poner if qué, if name es igual a, esto ya con comillas, ¿no? Creo que sí. Main, pero esto iba con voy a decirle que ejecute el main. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí. ¿Sí? Lo vimos, está en el código un poquito más arriba hasta. Que no sé por qué no lo pegó con los guiones bajos.
Qué extraño, ya no importa. Ya está en el código anterior. Creo que está en este también. Aquí. Sí, es con los guiones bajo y las comillas. Perfecto. Entonces nosotros ahora vamos a agregar las funciones principales para poder trabajar con los puntos que nos dan. Entonces nos piden dos puntos. Vamos a decirle que se llame x1 y 1, aquí con espacio, y vamos a ingresar valores. En este caso le vamos a decir que son int, porque son coordenadas, input, y le vamos a decir ingrese coordenadas punto 1 o P1. Vamos a ponerle P1, ¿ya? Dos puntos y le vamos a poner aquí punto split. Creo que esto ya solamente con texto, pero vamos a ver si no funciona. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo esto acá? Me está permitiendo ingresar dos valores en la misma línea. Voy a copiar, pegar, y esto lo voy a cambiar por 2, y esto por 2 también. Y aquí le voy a decir P2. Por temas de prueba voy a correr esto inmediatamente para ver si funciona lo del split con entero. Y, escribí mal. Ya, ahí sí. Entonces me está diciendo ingrese coordenada 1. Yo le voy a decir 2,3. Int argument must be a string and byte lag. Ya, claro, me falta. Esto no se puede hacer con número. Beans, Dígame. ¿para qué era el split? Con el split yo estoy dividiendo lo que se ingresa por un espacio. Ya te voy a mostrar, espérate, mira. Después le voy a poner print. Le voy a poner x1, y 1. x2 y 2. Entonces le voy a poner 3 y 4, 2 y 5. Y me imprimió 3 y 4 y 2 y 5. Entonces yo le estoy facilitando el tema de imprimir, o sea, de ingresar los datos al usuario cuando quiera hacer algo. Yo aquí si tuviera 3 dimensiones, por ejemplo, y quisiera pedir un tercer punto, o sea, una tercera coordenada en el punto 1, simplemente agrego una nueva variable y estaría listo, estaría obteniendo los datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Hola. Ya. Sí. ¡Yay! Ok, entonces estoy obteniendo los puntos y me están diciendo que a una función distancia yo le tengo que entregar estos puntos. Ok, vamos a hacer que una variable tome esa distancia. Vamos a llamarlo distancia o dist. Va a ser igual a la función distancia. En la función distancia yo le paso x1, ¿en qué orden? Y1, x2 y 2. Voy a dejarle unos espacios para que se vea mejor. Y dos puntos nada que ver. Y después yo le voy a decir que me imprima la distancia. Print, no, más lindo, un f-string. Le voy a poner la distancia desde P1 a P2 es dist. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo que crear más abajito la función distancia que tome los valores ASR en dist. a. Dice distancia. ¿Sí? ¿Sí que tiene? Ah, no, mira, es que dist es la variable dentro del main, pero la función se llama distancia, porque esa es la que está viendo los valores. ¿Me cachai? Mm. Es distinto. Yo aquí, esto de acá, se llama variable local, funciona aquí adentro nomás. Pero esto, la distancia, es algo global, que se llama en todo el código. ¿Ok? Entonces yo tengo ahí mi distancia y tengo que empezar a calcular la distancia.
¿Cuál es la fórmula de la distancia? Yo la dije así rápidamente, pero alguien que ya ha hecho la tuvo que haberla sacado. ¿Cómo se calcula la distancia desde un punto 1 hasta un punto 2 con la distancia euclidiana que se llama? O con el teorema de Pitágoras se puede sacar. Sería la raíz cuadrada de... ¿Cómo? Fuerte que soy sordo. Cero ¿Qué? es la raíz cuadrada de x 2 menos 1. ¿Qué? Te la voy a mandar por WhatsApp. No, pues no estoy con el WhatsApp, cuando estoy en video no. Ponlo en mi Discord. Manda al Discord, a ver, manda uno al Discord. A ver si estoy en lo correcto. Es bueno esto porque esto es matemática básica. Ya, sí, Ah, se mandó sin lo... sí, pero te entiendo, te entiendo. Ya, está muy bien, está bien. Para eso entonces quiere decir que queremos utilizar la raíz cuadrada. ¿Y en qué módulo está la raíz cuadrada ubicada? ¿Dónde? ¿No es el mat? No sé, ¿matemática tendrá la raíz cuadrada? ¿Tendrá lógica eso? Pero obvio que sí, po. Vale. From math, import, sqrt, y le vamos a poner as raíz. ¿Ya? Para pasarlo a español. ¿Ok? Entonces, yo voy a usar la raíz. Voy a sacar la raíz primero y le voy a agregar una variable interna, que en este caso la variable interna se va a llamar d, para no complicarme la vida. O mejor, ya sé que compliquemos la vida y pongámosle dist. ¿Ya? Ojo, este dist de acá, para que se den cuenta, no es lo mismo que este dist de acá. Este dist de acá está funcionando dentro del main. Este dist de acá está funcionando dentro de distancia y no se comparten entre ellos, no se comunican. ¿Ok? Chunca, y lo borré. Dist va a ser igual a raíz. ¿Ya? Ahí me está diciendo, miren, yo le puse raíz dentro de mi código y me está diciendo toda la descripción de lo que es el sqrt, que es de math. Me está diciendo, retorna la raíz cuadrada de x. Genial. Entonces vamos a raíz. En este caso queremos la raíz cuadrada de primero x2 menos x1, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado, ¿más qué? Más y2 menos y1 y todo esto al cuadrado. ¿Estarán bien mis cálculos? Según lo que pusiste tú acá, debería estar bien. Y 2, y tú le estás elevando al cuadrado, y tú le elevabas a un medio. ¿Sí? ¿También está bien decir eso? En este caso yo voy a usar Sí. raíz. Perfecto. Aquí se va a restar y va a generar esto. ¿Sí? ¿Está bien? Python igual sabe manejar bien los paréntesis, pero por temas de seguridad yo le voy a poner mis propios paréntesis. Y yo estoy cerrando aquí la función. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que retornar ahora? ¿Qué es lo que debo retornar? Listo. Dist. Muy bien. Va. Return dist. Perfecto. Estoy retornando dist. Vamos a comprobar si es que esto funciona. Veamos. Vamos a correr este código y denme ¿Falta un un... paréntesis o no? ¿Falta un paréntesis o no? En this, al último. No, según yo no. ¿O sí? Bueno, nos va a tirar error. Así que veamos. Si es que nos falta un paréntesis. Vamos a ingresar un punto 0,0 a un punto 4,4. Ah, distancia is not defined. ¿Por qué no? Ah, porque está abajo. ¿Cierto? Esto tiene que estar arriba. Qué tonto. Qué bueno que nos pase ese error. ¿Quién puede decirme por qué tiene que estar arriba y no abajo?
Pero si no, no lo va a contar. Lo escribí bien, ¿cierto? Es lo mismo esto que esto. Ah, no. Ya. Python ya no le pasa eso. Bacán. Hay algunos programas hay algunos lenguajes de programación en que si tú declaras las funciones en otro orden, no las lee. Pero ya han arreglado casi todo ese tema. Y borré la función y no sé dónde la dejé. Espérate. Ahí está. Yo escribí aquí distancia. Me falta la S. Distancia. Ahí sí. Eso es lo que te dije antes. Ah, ¿me lo dijiste? No te escuché, sorry. Ah, yo creo que me decíais sobre el dist. No, era de ese. Ah, me la quisiste hacer, pero sorry, no te escuché. 0044. Y distancia is not defined. Ahora la escribí de nuevo mal. ¿Qué me pasa? ¿Dónde está? La línea 13. Distancia. Distancia. ¿Está bien escrito? ¿No? ¿O será lo que digo yo? Todavía no estará arreglado eso aquí en Python. En C y en Java funciona perfecto. Vamos a probar. Ya. Vamos a correr. En este caso le vamos a decir 0,0, 2,2 y un supported operator type S for... Ah, ¿qué está pasando allí? ¿Quién puede decirme? Falta algo. Hay que hacer un casteo. ¿Qué? Hay que hacer un casteo. ¿A qué? Aquí hay que hacerle un casteo, falta algo. Vean bien el código. O sea, sí, pues ahí me dice que está en string, pero ¿qué cosa? ¿Qué cosa está en string? ¿O no? ¿Mm? Un casteo a las coordenadas. Ya, ¿por qué? Porque con el split lo estamos ingresando como string. Muy bien. Entonces vamos a decir que x1 sea igual al int de x1, va, de x1. Voy a copiar esto. Y aquí le vamos a decir y1, x2, y2. Entonces aquí va a ser i2, que este es x2 y este va a ser el i1. Ya, ahora sí debería funcionar el código. 0,0, 4,4. Perfecto. Ingresa la coordenada, la distancia de P1 a P2 es 5, tiene lógica, es mucho mayor que 4, que esto es una diagonal, pero tiene muchos dígitos. ¿Qué debería agregar para que me entregue pocos dígitos? Porque no me gusta con tantos dígitos. Un round, ¿o no? Un round, sí. Entonces yo podría decirle que el retorno sea un round de la distancia a dos decimales. Vamos a probar con el mismo ejemplo. 0,0 desde el origen hasta el 4,4. Perfecto. Entonces la distancia desde P1 a P2 es de 5,66. Ahí ya 100 metros, centímetros, depende del problema cómo se vaya a aplicar, pero no está tanto. ¿Alguien logró hacer esta parte bien? Belén, ¿tú te salió tal cual? Silencio otorga. ¿Alguien más pudo llegar a esta parte? Porque esto es súper básico. O sea, chicos, si no están llegando a esta parte, tienen que empezar a preocuparse. O sea, yo lo hice, pero no pedí los datos igual que tú. No, eso es lo mismo. Yo lo hice porque quería aprovechar de enseñarle de esta forma. Si lo hiciste de otra manera, pero te dio el mismo resultado, bacán, estáis súper. Los demás, Fer, Cata. eh, tengo harta gente. Sebastián, My Faith Neira, Luca. No, ya lo hice. ¿Sí? No, no, eso fue un no, sí, no escucho. Soy sordo. Sí, sí, sí lo hice. Bacán. Yo me importé más Lo, al sacar la raíz. lo hiciste con un medio. Sin parábola, lo puse en paréntesis y lo dividí en 0,5 y después lo sumé.
¿Qué? Donde dice raíz en tu código, ¿Ah? imagínate que afuera del cuadrado, todo eso lo dividí por 0,5, como para sacar la raíz, pero no, nada que ver. Pero es que eso no es la raíz, po. No, sí, me equivoqué. Es que no debía haber importado. Más que haberlo dividido por 0,5, lo hubieras podido elevar a 0,5 y ahí sí te creo. Pero dividir no, pues dividir es incorrecto. ¿Ya? Ojo con eso, no te vaya a pasar. No confundas división con raíz. ¿Ya? Em, entonces, vamos a pasar a otra función, vamos a aprovechar. En este caso nos piden el perímetro. Vamos a utilizar los mismos datos, entonces esto nos sirve. Y vamos a copiar esta parte de aquí. Esta primero que todo. Y vamos a llamar a una nueva función que se llame peri, la variable. Y la función se llame perímetro. Perímetro. Y nos pide exactamente los mismos valores. Bacán. Copiamos y pegamos esto acá. Y le vamos a decir que el perímetro el perímetro entre P1 y P2 es peri. Ok, sabemos que este es el perímetro y tenemos que empezar a trabajar con la función perímetro. Entonces le voy a poner def perímetro. El perímetro tiene que tomar dos datos, o sea, cuatro datos, perdón. X1, Y1, X2 e Y2. Listo. ¿Cómo sacamos el perímetro de esto? Pues también hay una fórmula. Hay un método. El perímetro es la suma a sus lados. ¿Cómo sacamos los lados de esto si es un rectángulo? ¿Mm? ¿Qué podríamos hacer? Yo igual los ejemplos que puse son con puntos sencillos. O sea, partimos desde el origen, el 0, 0, y llegamos hasta el 4, 4. ¿Cuál es la distancia desde el 0 hasta el 4? 4, ¿ok? ¿Y cuánto es la distancia desde ese mismo 4 que está ahí abajo hasta el 4 que está arriba en la Y? 4 también, ¿ok? Ahí tenemos un cuadrado. ¿Cómo sería si no estuviéramos en el origen? Si estuviéramos en el punto, pónganse un ejemplo, lo voy a comentar aquí. Estamos en el punto 2,3 y el otro punto que me ingresan es el 5,9. Recuerden que esto es x1. Básicamente se resta el X1, X2 y. Bueno, el X2 con el X1 y se resta el Y2 con el Y1. Ya, pero ojo, ahí tienes medio rectángulo. Pues es con Pitágoras. ¿Cómo? Con Pitágoras. Con Pitágoras. ¿Por qué con Pitágoras? Y podría sacar los lados. Otro, ¿no? Pero ¿cómo? A ver, explícame. Es que tenéis los dos, tenéis la diagonal, sería la diagonal. Y tenéis los otros dos puntos que te. No te No, entregan la sí, diagonal. O sea, la podrías sacar, no. O sea, pero... la distancia de la diagonal. Sí, podrías sacar la diagonal, pero te estoy complicando mucho. Es más sencillo que eso. Sí, sí, meto. Vamos, una solución. Denme una solución. Los voy a esperar a que me den ustedes una solución. Pero aquí les voy a dejar un comentario para que se ubiquen. Para que se le ocurra algo, sí. Ustedes van a estar dando la prueba. Tienen esos puntos. ¿Cómo podría yo sacar la distancia, por ejemplo, de 2 a 3? ¿Cuál es la distancia entre 2 y 3? 1, 1, ¿cierto? ¿Y cuánto es la distancia de 5 a 9? 4, 4. Entonces, ¿qué debería hacer para sacar dichas distancias? restar el final con el inicial. Muy bien. Pero falta una sola cosa para poder sacar el de un rectángulo, para sacar el perímetro.
¿qué se debería hacer? Hay una palabra clave que estoy esperando que me digan. Por mientras voy a programar eso que me Altura, dicen. ¿no? ¿Ah? Altura, ¿no? Altura. Es que la altura la estás sacando cuando estás restando el I2 con el I1. Ah, ya. Tomar todo, ¿no? Ya, sí, obviamente sumar, pero te falta una parte. Tú me estás diciendo, vamos a llamarlo altura o vamos a llamarlo lado X. Lado X va a ser igual a ¿qué? A X2 menos X1 y lado Y va a ser igual a I2 menos I1. ¿Ya? Ok, ¿se entendió ese concepto? Está muy bien. Pero ahora, me falta una sola cosa. Multiplicar por 2. Multiplicarlo por 2, muy bien, porque yo estoy sacando solamente el de una parte, como la mitad del rectángulo. Si yo lo multiplico por 2, estoy sacando la otra. Muy bien. Entonces, lo que podría hacer aquí es hacerlo en la misma línea. Y si esto lo multiplico por 2, estoy sacando ambos lados. Y lo único que me quedaría es sumar. Entonces retorno la suma entre lado X más lado Y. Ahí estoy obteniendo el perímetro. Probemos si funciona. Ah, ¿qué me pasó? El perímetro es... ¿Qué me pasó? El perímetro es... Y me tiró... ¿Por qué me tiró error en el F-string? La llave. Me falta una llave, vale. Ya, entonces vamos a decir que aquí el perímetro es 0, o sea, el punto 1 es 0,0 y este es, ya lo sabemos, 4,4. Buenísimo. Aquí el perímetro es 16. Está bien eso, ¿cierto? Porque es 4, 4, 4, 4. Perfecto. Funciona. O sea que las matemáticas funcionan. Muy bien. Entonces ya tenemos la distancia y tenemos el perímetro. Y ahora viene la parte complicada. Ahora tenemos que sacar si es que en un círculo cabe el rectángulo y si es que en un rectángulo cabe el círculo. ¿Ya? Con estas funciones que tenemos ahora, que ya le entregué como una guía, una pauta, les voy a dar 5 minutos para que, o 5, 10, ahí vemos cuánto nos demoremos, pero lo ideal es que puedan sacar una de estas por lo menos, la C o la D, ¿ya? Porque la D es la inversa de la C y la C es la inversa de la D. Con tal de que saquen una, bacán, entendieron la lógica. Pero denle ustedes 5 minutos solo. Antes de eso, ¿entendieron lo que hicimos acá o alguien quedó como colgado con algo que haya hecho? O sea, yo con el Mike. ¿Con el cómo? Y ahí. ¿Con este? Sí. Ya mira, el main es una estructura que se usa en todos los lenguajes de programación y lo que te dice es que aquí se ejecuta el núcleo del programa. ¿Cachai? Entonces yo puedo escribir las cosas, no se dice como desordenado, sino que en otro orden, porque si fuera desordenado tendríamos todo en cualquier lado, ¿ya? Pero aquí nosotros vamos a ubicar todo lo que origina o inicia el programa en el main y todo lo demás son funciones secundarias. ¿Ok? Entonces date cuenta que aquí yo estoy pidiendo los datos, estoy dándole un formato a los datos y después llamo las funciones. El main se encarga de llamar a las funciones secundarias para que trabajen. Y estas son las funciones secundarias, la distancia y el perímetro. Ah, o sea que, en pocas palabras, el main así como que, no sé cómo explicarlo, pero que Es como el es lo orquestador, principal y el que manda. lleva a las demás. Exacto. Porque esto podrías hacerlo fácilmente sin esto. Yo podría comentar esto acá. Comentar esto de acá. No lo voy a comentar porque se me arruina el programa y tengo que borrar todas las tabulaciones que hice. Pero funcionaría igual. Pero es por un tema de orden y de buenas prácticas. Y ahí el list abajo tiene que ver también con el main. Claro, porque ese te va a decir si es que la clase, ya, la clase, bueno, perdón, la clase. La función se llama main, ejecútala. Si yo aquí le pusiera en vez de main, así, distancia, lo primero, distancia, lo primero que se va a ejecutar al correr este código va a ser la función distancia.
pero te va a tirar error porque distancia no está obteniendo ningún dato, no sabe qué hacer. Ya entendí. Vale. Dale, que bacán. Bien, bien, ya, pues. Entonces, háganse la C o la D, una de las dos. Bacán si alguno hace la C y otro hace la D para que la hagamos en conjunto y nos ayudemos. Les voy a dar sus 5 minutitos para que lo hagan. Oye, ese if name igual main, ¿en qué influye? ¿Cómo? Lo que está al final, el if name igual main. Ese es el que llama a que lo primero que se ejecute en el código sea el main. Ah, ya. ¿Sí? Como decía, si yo le pongo ahí en vez de main, le pongo distancia, lo primero que se va a ejecutar es distancia. Pero distancia, como una clase secundaria, no tiene todavía datos, no sabe qué hacer. Entonces no va a pasar nada, se va a colapsar el código. El main, que es el orquestador, que es el núcleo, es el que se llama primero y él entrega todos los datos para que las clases secundarias funcionen. Ah, ya. O sea, si quisiera ejecutar otro, tendría que cambiar que dice if name es igual a Claro, o sea, si tú distancia, quisieras como cambiar el y concepto, abajo. normalmente siempre se usa main, se conoce entre programadores que el main es el núcleo. Tú podrías decirle, no sé, principio, principio. Ahí. Entonces tú aquí le ponís que esto se llame principio. Perfecto. Entonces tú decís, ya, yo no trabajo con main porque soy rebelde. Entonces voy a llamar que principio sea el principio de todo. Y el otro igual se cambia, el que está abajo. Sí, po. Este también se debe cambiar, porque este llama principio. Ah, ya. ¿Cachai? Sí, gracias. En este caso no le pongan principio porque si yo veo un código así, te golpeo. Tiene que ser main. Se le va a hacer más fácil porque si alguna vez tienen que programar en otro lenguaje, caso C, Python, Java, se usa mucho lo que es el main, que es lo primero que se llama. O sea que el orden de las funciones da lo mismo. El orden de las funciones tienen que estar arriba del main, en este caso, donde no te Ah, nos siempre tiro. arriba. Sí, sí, porque abajo no te las llama, no saben que existen. Es distinto en Java. En Java sabe dónde está todo aunque tú tengas cualquier orden. En este caso tienen que estar arriba. Ya, bueno, gracias. Sí, el main siempre al final. Y es prácticamente, bueno, eso ya más teoría, pero es porque Python es un lenguaje... ay, siempre se me olvida la palabra. ¿Cuál era? Identado, no. Eh, lo olvidé completamente, pero es porque Python trabaja de una forma en que no se compila. Eso significa que el programa va leyendo línea por línea en la ejecución, no antes. ¿Cuál era la palabra? Mientras usted hace el ejercicio, yo pienso en la palabra. Mm, oh, lo olvidé. El Alzheimer. Los caen. Interpretado, eso era. Entonces retorne, tenemos que escribir una función que se llama circ en un rectángulo que contenga un punto xc y c y un rc más puntos que retorne true si la circunferencia con centro pc, punto circunferencia, y radio rc, radio circunferencia, se encuentra contenida en el rectángulo P1 y P2. Mira.
Este está complejo. Tiene hartas variables. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Por mientras voy a programar una función que no está, no nos dicen que la hagamos, pero nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar mucho lo que queremos hacer para hacer las cosas más simples. Voy a llamarla perímetro circ. Y en perímetro circ, el perímetro de la circunferencia, donde este va a aceptar un XC. No, pues para el perímetro no necesito sus... Ah, lo voy a hacer mismo ahí. A ver. Sí. No, lo vamos a hacer dentro de la misma función. Háganlo dentro de la misma función. No, no, no. Total, es una simple línea. ¿Cómo van? Piola. Piola es bueno. Sí, piola Vamos. es bueno. Avíseme cuando alguien ya puede haber sacado alguna. Para que nos pongamos a hacerla. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Me pican las manos por programar.
Ya, hagámoslo en conjunto. Ya, entonces vamos a hacer una función que se llame circ en rec, que nos pida el xc, el ic, que es las x y la y de la circunferencia, el radio de la circunferencia, el x1, el y1, perdón, y1, da lo mismo el orden, pero igual, para tener la estructura, x2 y 2. Bueno, sí, es importante el orden para cuando ingresemos los valores. x1, y1, y 2, x1, y2, x2, y 2, ya, perfecto. Entonces vamos a llamar esta misma función aquí abajito y va a ser de carácter booleano. Le vamos a poner circ, le vamos a poner circ no, muy poco descriptivo. Ya vamos a poner CER, circ en rec. ¿Ya? Ok. Y vamos a llamar la función circ en rectángulo. Y le pasamos estos siguientes datos. Entonces ahora tenemos que pedir más datos para poder trabajar. Primero le vamos a pedir las coordenadas de la circunferencia. Vamos a llamar esto acá. Voy a hacer un print que me ayude para mi interfaz gráfica. Y le voy a poner sus líneas. Hasta aquí. Y ahora sí, ahora pidamos esto. Ingrese coordenadas circunferencia. ¿Sí? Lo escribí bien, circunferencia. Y en este caso sería XC e IC. Y aparte tenemos que pedirle el RC, que va a ser igual al input. En este caso no tenemos que castearlo. Tenemos que agregarlo al tiro en el input. Input. Ingrese radio circunferencia. Perfecto, entonces aquí tenemos que castear los nuevos datos, que sería xc, va a ser igual al int de xc, e ic va a ser igual al int de ic. Perfecto. Xc, ic están siendo casteados, el rc se ingresa inmediatamente como int, entonces estamos listos. Y aquí yo puedo llamar inmediatamente a la función y tengo que ingresar el print, ¿ya? El perímetro, no. Hay que ver si es que la circunferencia entra en el rectángulo. Tenemos que decir, ¿cómo podríamos decirlo? Si es booleana, tendríamos que hacer un condicional. If ser equals true, o sea que claramente el círculo o la circunferencia está dentro del rectángulo, ahí podemos imprimir podemos hacerlo sin F. La circunferencia la circunferencia se encuentra contenida en el rectángulo. ¿Ok? La circunferencia se encuentra contenida en el rectángulo. Listo. Ya. Ahora nos ponemos a programar. Hagamos la función. ¿Qué es lo primero que tenemos que comprobar en este caso para ver si es que la circunferencia está contenida en el rectángulo? Sacarle perímetro. A la circunferencia, ¿no? ¿Aló? Continúa con la idea, pues. Es que una cosa que me respondiste, que te cortó. Ah, ¿perímetro qué? Sigue diciéndome, ¿cuál es tu idea? O sea, sacarle el perímetro al círculo.
Ya, ok, sacando el perímetro del círculo. A ver, veamos. Tú me dices que tengo que sacar el per circ, ¿ya? Perímetro del círculo. ¿Cómo le saco el perímetro del círculo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo era la 2 2 por pi pi por por R R. o parece 2 2 pi por R? por... Me falta algo Pi aquí, por pues no R. tengo pi. ¿De dónde saco pi? ¿Importarlo? Muy bien. Entonces, 2 por pi por RC. Ahí tengo el perímetro del círculo. Voy a ponerle perim para que suene. Ahí está. Tengo el perímetro del círculo. ¿Qué deberías hacer ahora? Ver si puede estar dentro del rectángulo, ¿no? O sea, sí, pues ese es todo el problema, pero vamos por paso. ¿Qué debo hacer ahora si ya tengo el perímetro del círculo? Podemos sacar el perímetro del rectángulo para ver si es que este es más grande o mayor. Entonces, vamos a ponerle perim rect. ¿Y cuál es este? ¿Tendría que hacer la fórmula nueva? No, pues, ¿para qué? Si ya creé la función, que está más abajo. No creo que esto no tiene problema porque ya la leímos en su momento. Pero si no, la cambiamos de lado. Entonces tengo que decirle que perim rectángulo, ¿sí? Tiene que ser el perímetro de lo que me ingresaron, que es x1, y1, x2, y2. x1, y1, x2, y2. Perfecto. Entonces aquí yo voy a obtener el perímetro y puedo trabajar con ello. Entonces lo que se me ocurre a mí, díganme ustedes si voy mal, si es que el perímetro de la circunferencia, nosotros queremos ver si es que la circunferencia está contenida en el rectángulo. O sea que si el perímetro de la circunferencia es mayor que el perímetro del rectángulo, eso quiere decir que esto inmediatamente es falso, ¿o no? ¿Tiene lógica eso? Sí. Porque si el perímetro de la circunferencia es mucho más grande que el del rectángulo, significa que no lo podría contener. ¿Cierto? ¿Se entiende? O sea, ¿se lo imaginan? Sí, yo por lo menos sí, ya se lo entiendo. ¿Sí? Igual, eso es en el mejor caso, porque nosotros estamos comprobando si es que este rectángulo es regular, o sea que sería un cuadrado, y si es que esta circunferencia está en el centro. Si es que está en el centro, entonces si está en el centro, esto sería mayor estricto. Entonces si fuera igual, ahí podría estar contenida. Muy bien. Pero ahora puede pasar que tal vez no esté en el centro, que esté en un lado. Oye, ¿no hubiese sido más quizás fácil comparar el diámetro con el alto, por ejemplo? El diámetro con el alto. Del rectángulo. Tú dices comparar el diámetro con el alto. ¿Por qué no hicimos eso? O sea, Mm, y el diámetro por la diagonal. No, o sea, no, es porque el diámetro del círculo básicamente es el alto del rectángulo o cuadrado, lo que sea. En este caso, si es cuadrado, va a ser igual a un lado. es que el Si es diámetro, igual a un claro, lado. ¿Cachai? el diámetro, estoy pensando en lo que dijeron después, el diámetro con la diagonal ya es más complejo porque eso ya estaría quedando afuera. Eso podría quedar afuera. Aunque daría lo mismo, no, daría lo mismo. Mm, no, no es lo mismo. Ahora, espérense, con esto que estoy haciendo yo también hay un problema. Porque no estamos viendo si es que por posición esto está dentro. Ojo con eso. Puede que tengamos mayor perímetro o menor perímetro, pero no estemos dentro del cuadrante del rectángulo. Entonces, voy a dejar esto comentado más abajo, que nos va a servir.
Y primero, antes de lo que dijeron del lado, del diámetro, que tenemos que verlo sí o sí, es ver las posiciones. Tenemos que ver si es que realmente las posiciones de círculo están dentro de las posiciones que tenemos nosotros, de nuestro rectángulo. Entonces, ¿cómo comprobamos algo así? ¿Qué tendríamos que preguntarle en el caso de la X? Podría ser que X1, que es el que está supuestamente abajo a la izquierda, sea el menor, el límite inferior. Podríamos decir que el XC tiene que estar dentro de este límite inferior, pero tiene que estar también bajo este límite superior. ¿Sí? ¿Tiene lógica eso? ¿Le hace sentido? Ese XC es el centro, la C. Claro, es del círculo, no del centro. Sí. ¿Cierto? Porque yo estoy teniendo una X que básicamente genera un límite inferior, el X1, y el X2 me está generando un límite superior. Entonces, si el XC está dentro de estos límites, funciona. Pero si está afuera, significa que ya está una parte afuera, entonces no lo puede contener. Ya, pero también habría que comprobar otra cosa. Habría que comprobar si es que esto está dentro del otro cuadrante. ¿Cuál sería el otro cuadrante que nos queda ver? Siento que no me van siguiendo. Y1 y 2. Ya, X1, y sería IC, y 2. ¿Sí? Sí. Solo en el caso en que estemos dentro del cuadrante significa que tenemos la mínima posibilidad de que lo contenga. Significa que aquí tiene que seguir el código. En el caso de que no lo contenga, tenemos que retornar inmediatamente false, porque no estamos dentro. Entonces aquí tenemos que encargarnos de hacer código. Ya. Bacán, estamos dentro. Ahora, ¿qué pasa si estamos parados justo en el X1? Nuestro centro. ¿Es posible tener radio cero, no? ¿Cómo? No. ¿Sería posible tener radio cero y llamar a eso circunferencia? No. No, po. Entonces, lo que tendríamos que hacer es comprobar si es que estamos parados en una de las posiciones. Entonces, si es que XC es igual a X1, or, podemos hacer todo en la misma línea, recuerden, or XC es igual a X2, or XC es igual a I1, or XC es igual a I2. Si es que es igual a alguna de estas posiciones, tenemos un problema. XC es el centro, ¿no? Sí, espérate. Sí, po. Aquí me está pasando algo. Aquí yo estoy comparando mal. Gracias por lo que acabáis de decir, porque aquí tengo que hacerlo así. Claro, XC e IC. Entonces, si en el X yo estoy justo en la línea de X, de arriba o de abajo, estamos mal. Si estoy en el Y justo en la línea de arriba o de abajo, estamos mal. ¿Puedo en el X estar en una línea de Y? No, porque significa que me salí del rango. Bacán. Entonces, si es que estoy en alguno de esos, voy a ponerle return false. Estamos viendo muchos casos falsos. En el caso de que no estemos parados en ninguno de los límites, significa que realmente estamos adentro. ¿Ya? Ahora tenemos que jugar con nuestro radio. Tendríamos que jugar con nuestro radio para ver si es que realmente estamos dentro. Porque recuerden que si ya estamos un cuadrante hacia arriba del límite y nuestro radio es 2, significa que nos salimos. ¿Van bien? ¿O les explico del principio? Porque no sé si van perdidos o no, no me comunican eso. Tienen que hablarme porque no soy telépata.
Yo por lo menos hasta el momento voy entendiendo bien. Bacán, Todo lo que estoy diciendo, lo he entendido súper bien. bacán. Los demás, chicos, necesito que me comuniquen. Sí, yo muy bien. Igual, muy bien. ¿Sí? Fer, Belén, los demás, ¿sí? Sí, sí, sí. Ya, bacán. Ya, estaba preocupado de que estuvieran perdidos. Ya, listo. Entonces, debemos idear ahora cómo lo hacemos con... ya la tenemos listas las posiciones, pero debemos idear cómo lo vamos a hacer con los perímetros. Ahí comentaban con los lados podríamos hacerlo. Eh, sí, podríamos hacerlo con los lados, también con la diagonal. La diagonal me genera ruido. La diagonal me genera mucho ruido porque si el rectángulo no es regular, la diagonal sería muy grande para la circunferencia, ¿cierto? Que la diagonal, si lo usamos como el diámetro de la circunferencia, sería muy grande para el rectángulo. ¿Sí? ¿Ideas? ¿Ideas para poder terminar esto? Mm, Sacar eso. Sí, hay que entender una cosa. Ahora lo que estamos buscando es que el radio casi que esté dentro del rectángulo. claro, podríamos usarlo con el radio, ¿sí? Porque imagínate que ya estamos ubicándonos dentro del cuadrante que es el rectángulo. Estamos dentro de él. Y estamos preguntándonos si es que algún número llega a salirse del espacio que nos dieron. ¿Cómo podría dibujárselos? Miren, voy a abrir un Paint y les voy a dibujar cómo vamos en el problema. Lo voy a poner por aquí al ladito. Ahí se ve bien, sí. Entonces voy a dibujar un cuadrito. ¿Dónde están los cuadritos aquí? ¿Imagen? No. Creo que está muy chico, por eso no me los abre. Formas. Perfecto. Entonces aquí está nuestro rectángulo, pónganse ustedes. Ya, es así el rectángulo. Nosotros comprobamos si es que estamos en X. Ay, no se puede hacer más gordo esto. Aquí. Ya, bacán, esto me gustó. Nosotros comprobamos si es que el XC está aquí, o sea, está sobre esto y bajo esto. Uy, qué feo. Bajo esto. ¿Ok? Le dijimos ya, si estás entre estos puntos, vas bien. Luego le dijimos, comprueba también si estás dentro de estos puntos. Y después le dijimos, si es que estás dentro de estos puntos y aparte no estás en estas líneas. Significa que tiene que estar aquí, o aquí, o aquí, o mentira, ese de ahí no. O aquí, o acá, o el caso ideal, acá. Pero uno cuando programa no piensa en el caso ideal porque es el más sencillo. Siempre tiene que irse de los peores casos. Entonces, ¿cuál es nuestro peor caso actual? Que estemos aquí, que estemos justo cerca de una esquina. ¿Qué pasa que si estamos cerca de una esquina? Si estamos a un punto de distancia y nuestro radio es 2, va a terminar por aquí el círculo y se va a salir. Entonces tenemos que ver cómo hacemos eso. Tal vez no tengamos que ni sacar el perímetro, porque ya sabemos que aquí el perímetro es mucho más pequeño. Pero aquí podemos hacer lo mismo comparación, diciendo perímetro, pero aquí miren, dense cuenta, se salió. ¿Se entiende lo que estoy dibujando, cierto? Entonces, se podría ver que el radio de la circunferencia sea menor a la distancia entre los lados. O sea, la distancia entre el centro y los lados tiene que Entre, ser mayor al radio. entre el centro y los lados, eh, tú dices la distancia entre el centro de qué, del rectángulo o del círculo. La circunferencia, ¿Algo? Se cortó. de la circunferencia. Ya, tú me dices que el centro de la circunferencia, la distancia, ¿ya? Entre, el, entre los lados y el centro tiene que ser mayor al radio. Porque si el radio es mayor a esa distancia, entonces el círculo se sale.
Si el centro... Espérate, que ando súper lento, así que... Dale no. Pero creo que vais bien, dale. Me dibuja un círculo que esté dentro Ya, te lo dibujo así, tú del decís. rectángulo. Sí, ya, pues, entonces en ese caso, es, la distancia puede ser eh, mayor o igual al radio. La distancia de No, este. perdón, la distancia entre el centro de la circunferencia, desde el centro de circunferencia hacia los lados. Desde el centro de la circunferencia hacia los lados. Entonces, claro, si este, por ejemplo, es 1 y mi radio es 2, me salí, po. Y si es que la distancia es 2 y es 1, sí, me gusta, tiene bastante lógica. ¿Ya? Hagamos eso. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría eso? Tendríamos que comprobar si es que la distancia entre un punto, pero ¿cómo sabemos qué punto elegir? Porque claro, nosotros aquí estamos diciendo que, en el Paint voy a mostrar de nuevo, Puede ser el X1 y el. O sea, lo mismo de arriba. Solo que antes hay que comparar el radio con los bordes. ¿O no? sí, sí, porque si yo estoy en X1, que es este de acá, y la distancia es ya, sí, 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 me gusta, me gusta, me gusta. Entonces tendríamos que comprobar. Lo primero sería decirle si es que el XC, que es el centro de X, em, o el X1 menos el XC, ¿cierto? Esa distancia es menor o igual al XR, que es el radio, el RC, perdón, el RC. ¿Sí? Eso me decías tú, que si la distancia desde el X1 al XC, Del X1 al XC. Espérate que no entiendo. No lo pensé como código. Deja que hacer. pasa, tranquilo. A ver, si del X1 al XC, significa que nosotros estamos en un cuadrante X. Voy a abrir el Paint. Significa que nosotros estamos en un cuadrante X. Entonces, este es el punto X1. X1. Y el XC está, ponte tú aquí. Perdón, el XC estaría aquí. Lo voy a poner en rojo, así que estoy puro leseando. El X1 estaría aquí, mira. Y el XC estaría aquí. Ujú. Entonces tú me estás diciendo que esta distancia tiene que ser menor o igual que esta distancia. ¿Sí? Tiene lógica. Sí. ¿Sí? Y después tendríamos que comprobar lo mismo con el X2. Ahí. Con el X2, po. Si es que es menor, obviamente va a ser menor porque si estamos aquí, esta es mucho más grande. Y se tendría que comprobar con ambos. Entonces sería con AND, ¿cierto? Eso es para el X. AND. Creo que todo tiene que ser AND. Sí, vamos a ver si es que todo tiene que ser AND. Voy a copiar y pegar. Ahí lo vamos resolviendo, pero primero vamos a hacerlo aquí. AND X2 y RC. Claro, porque aquí en este caso el X2 está acá. El X2 está aquí. Entonces si a X2 le restamos el XC, que es un número mucho menor, mucho más pequeño, y eso es menor que el radio, esto se está cumpliendo porque el X2 puede ser, no sé, el X2 puede ser 4 y este puede estar en el punto 2. Chuta. Chuta. El 2 menos 4 nos queda 2 y esta justo a una distancia de 1 se cumple. ¿Sí? Ya, eso está bien. Y aparte tendríamos que ver si es que, también tendríamos que agregar otro AND. ¿AND qué? AND I1 menor que IC. Voy a agregar el último también al tiro. Y aquí sería el I2 menor que IC. Entonces esto es
técnicamente que todo se cumpla. Claro, porque si nosotros tenemos un punto x1 y aquí tenemos un x2, tenemos también un y1 y un y2, ¿ok? Nosotros nos dieron un punto aquí. Voy a agregar un lápiz más chiquito. Puedo elegir uno más chico, ¿cierto? Este, perfecto. Digamos que aquí nos dieron una coordenada que es 4. Aquí esta es 8 para agregar más números. Uy, estoy con el mouse, así que perdón. Esta es x8. Esta será, el y será también, ya pongámosle 5. Y aquí tiene que ser también el... Ay, creo que lo estoy haciendo muy mal. El x1 y el x2. Ay, claro. Nosotros estamos hablando aquí de coordenadas. Este es x, este es y. Entonces, esto nos va a dar un puntaje. Este punto tendría que ser el... Este no existe realmente. Aquí vamos a decir que esto es 6. ¿Sí? Pongamos que es 6. ¿Tiene lógica que sea 6? Entonces este sería el punto 8,6. 8,6. 8,6. Y aquí como borro, para que esto no nos complique. Y aquí sería elijamos un i, que sea el 2. XY, este es el 4, este sería el 2. Sí, elijamos 2. Ah, no, este es muy chico, este pincel. Coma 2. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros si hacemos el plano cartesiano, estamos teniendo 2 y 6. Y aquí tenemos el 4 justo aquí y aquí el 8. ¿Ya? Si entonces tenemos una circunferencia, le voy a poner otro color, voy a poner verde y con un lápiz más grueso, que está en este punto aquí. Nosotros tenemos una distancia aquí, pongámosle que de 1. ¿Ok? Tenemos una distancia de 1. Si nosotros comprobamos nuestra distancia desde x aquí y desde y aquí, nosotros podríamos decir que aquí también tiene una distancia de 1. ¿Me van siguiendo, cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Tenemos una distancia de 1. Entonces, si a nuestro xc, que es el caso de acá, a nuestro x1, perdón, le restamos el xc, o sea, nuestro x1, que es este, le restamos el xc, nos va a dar el 4 menos 1, que eso es 3, y eso es claramente menor que rc. No, po, eso es mayor que rc, po. Eso es mayor. Claro, porque si tenemos 4 menos 1, que eso es 3, y nuestro rc es 1, eso nunca va a ser menor. Entonces, esto hay que invertirlo. Ya, veamos con el caso 2. Con el x2. Acá está nuestro x2. Nuestro x2 es 8. 8 menos nuestro xc. Ah, güey, pero es que esto no es 1. Uy, que soy quedando idiota. Esto es 5. ¿Por qué no me corrigen? Esto es 5, esto es 5, esto es 5. Ahí sí. Ahí sí, ya. Claro, entonces por eso es. Ya, lo vamos a volver. Listo. Ya, entonces, nuestro x1 menor que el xc. En este caso, el xc es 5. Eso nos va a quedar un número negativo. Entonces, xc menos x1. A menos que le pongamos valor absoluto, pero vamos a hacer xe menos x1. Aquí estamos debugueando con matemática. Luego vamos al x2. Este es nuestro x2. Nuestro x2 es 8. Si 8 menos 5, ya 3, es menor que x1
No, po, tiene que ser si es que es mayor. En este caso si es que es mayor. Esto después lo podemos simplificar para que quede más bonito al leer. Lo hacemos después de buguear. Ya, y luego nos estamos preguntando si el I1, que el I1 es este de acá, ¿ya? Nuestro 2, es menor que menos IC. Entonces, 2 menos 3, no, pues, esta es la misma lógica que antes. Es IC menos I1 menor que RC. Y el I2, que es nuestro acá el 6, menos el IC, que el IC es 3, es mayor. Tiene que ser mayor que el radio. Solamente en aquellos casos se va a cumplir esto. Ya, me parece que tiene mayor lógica eso. ¿Y cómo combinamos estos dos para que sea más bonito? Lo voy a poner en la línea abajo para no perder esto y guiarme. Aquí vamos a generar un rango. Vamos a decir que si esto es menor o igual, vamos a borrar el AND, vamos a borrar este de acá, y este, y le vamos a decir, y RC tiene que ser menor que el X2 y el C2. ¿Sí? Es lo mismo que decirle si es que el X2 y el C2 son mayor que RC. Así estamos generando un rango. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, andaba medio enredado al principio con las coordenadas, pero ahora vamos bien. Entonces ya tenemos el IC y el I1, el RC, y para esto vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esto, yo creo, este y este. Sí, estamos bien con los paréntesis, 2, 2, 1, 1, este no existe. Este no existe. Este cierra este. Bien. Y este cierra este. ¿Ya? Entonces, si todos estos números son menores, significa que estamos aquí adentro. A ver, pongamos otro caso. Si estamos aquí en el centro y nos dan de X4 aquí, tenemos que este es 6, ¿ya? La mitad. Y de 6 a este, digamos que ya 4, la mitad también. Esto es un 4, conste. Comprobemos. Comprobemos si es que el X1, que es este de acá, el XC menos el X1 nos va a dar, ya digamos que nos dieron un radio mayor, nos dieron un radio de 3. ¿Sí? Nos dieron un radio 3. Entonces, el X1, que en este caso es el 4, a nuestro XC le vamos a restar el 4. Nos queda 2. 2 es menor que el RC. Sí. Perfecto. Pero también tenemos que ver si es que el RC es menor que X2 menos XC. Entonces, 8 menos el XC, que es 6, es 2. Aquí estamos teniendo un problema. ¿O no? X2 menos XC. Nuestro X2 es 8. Y 8 menos el XC, que es 6, nos entrega 2. Y 2, 2 tiene que ser mayor que 3. Ah, pero es que esto se sale, pues, ¿no? Si estamos en 4 se sale. Claro, eso está bien. Corríjame, po. Tienen que ayudarme también. Ya, sí, esto se sale. Entonces, si esto fuera 2, en el caso de que no fuera 3, ahí sí funcionaría. Porque sería igual. Claro. Entonces, en este caso con el XC, desde aquí que es 6, menos el X1. En este caso el X1 es el 4. Sería 2. Y esto es igual. Entonces con este también podríamos comprobar si es igual. Ojo con eso, porque si no nos va a tirar falso. Porque aquí el X2, que es 8, menos el XC, que es 6, también nos da 2. Y el radio es 2. Ah, ya, entonces esto queda con igual. ¿Ya? Sí, ahí me parece más lógico. Y hicimos lo mismo con Y.
Sí, ya. Te la compro. Ya, entonces, ¿qué pasa si todo eso se cumple? Entonces recién ahí nuestro retorno será true. ¿Qué pasa si eso no se cumple? Nuestro retorno será false. Entonces tenemos todos los posibles casos. Tenemos un retorno de false, tenemos un retorno de true. Aquí comprobamos si es que este se cumple. También retorno false, ya. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Hay alguien aquí? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que logramos? sí. Bien. Está un poco enredado, pero por lo menos se entendió. Yo creo que se entiende al final. Vamos a comprobar la función ahora. Vamos a ver si funciona. Ya está listo esto, sí. Bueno, en la siguiente, la otra función era básicamente lo mismo al revés. Para ahorrar pega, yo diría que esto es lo mismo que hacer else print y copio el mensaje arriba, pero sirve para practicar. O sea, ya dejemos como el ejercicio definido que está listo. Sirve para practicar porque sería exactamente lo contrario. La circunferencia no se encuentra. No se encuentra. Entonces, ejecutemos esto. El punto, vamos a probarlo con los ejemplos que tenemos acá. Los voy a poner aquí al ladito. Y vamos a girar el mismo rectángulo. Entonces, el primer punto será 4,2. Dijimos que era 2, sí. Y el otro será 8,6. 8,6. Ingrese coordenadas de la circunferencia. Ya, la circunferencia será 6,3. 4, perdón, 4. Ingrese radio de la circunferencia. Nuestro radio será 2. Perfecto. La circunferencia se encuentra contenida en el rectángulo, ya que fue el ejemplo que estábamos probando. Probemos con un ejemplo que no funcione, que sería aumentar ese radio. Yo he dicho que el primer punto era 4,2, el segundo era 8,6. Ingrese coordenadas. Probemos con uno que esté fuera de estas coordenadas. Ingresemos el 1,2 y un radio de circunferencia de 1. No se encuentra. Bien, 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 bien. Y P1, en este caso, vamos a volver con el caso anterior, que es 4,2 y 8,6. Ingrese las coordenadas de la circunferencia. Vamos a poner el 6,4 y el radio va a ser 3. No debería contenerlo. Bien, perfecto, funciona. Ya. Tuvo complejo la última parte, tuvo bastante enredada, pero se logró. ¿Entendieron? ¿Les quedó claro o se enredaron más? ¿Tienen dudas de algo? Acá ayúdenme. No, la verdad es que entendí todo. ¿Sí? Qué bacán. Eso me gusta. ¿Qué dijo alguien de ayúdenme? ¿Aló? No, fue mi hermano, sorry, fue mi hermano. Tema. Ajá. Su hermano está jugando y lo mataron. Sí. Está jugando mientras le hago clase. Retírese ahora mismo. No, mi hermano está jugando. Ahora yo estoy aquí, pero mi hermano está jugando. Ah, ya. Ya, ok. Si no, para pegarte. Ya, pero igual me voy a ir. Sorry, perdón. No, pero si tienen duda, aprovechen ahora, antes de su prueba. Mañana tienen su solemne, así que les tiene que ir súper. No hay dudas de nada. Estamos para el 7, si es que no me hacen dudas. Si no es que no me hacen preguntas. 5-5. Las dudas siempre surgen en la prueba. No, pues ¿cómo eso? Dora. Eso es verdad, Victoria. Es que en la prueba no los puedo ayudar. Tenemos Po. una prueba por acá. Apaño. Yo no sé nada de lo que están diciendo ahí, yo no escuché. ¿Puedes preguntar de nuevo? ¿Tienen dudas? Si no, ahí les dejo el canal, es todo suyo. Pero claro. Ah, Oh, claro. ya, bacán. Ya, pues ojalá les vaya bien mañana. Me comentan cómo va todo y bueno, no me hagan preguntas porque no les voy a responder sobre materia en la prueba.
¿Y antes de la prueba? Si es antes de que comience la prueba, no tengo ningún problema. ¿A qué hora tienen la prueba? ¿Sabes a qué hora comienza la prueba? No, no sabes. Le voy a preguntar a alguien honesto. No, mi hijo es No te voy a decir. nuevo. La prueba del sábado, la prueba del sábado. Sí, ya 3 veces. Oye, Vincent, Ah, cuando nosotros tengamos clases presenciales, ¿vamos a ocupar este mismo método para tener clases contigo o lo vamos a hacer dentro de la U? cuando les haga clase, decís tú, así como oficial. Sí. No, está con el niño. No, pues si llegara a hacerle alguna ayudantía, tendré que hacerlo por la plataforma de la U. Ya. Sí, si es que llegara, quién sabe. Ya, pues chicos. No, Discord. Ajá. Aguante Discord. Aguante Discord, sí. O sea, si se pudiera usar Discord dentro de la U, bacán. Pero bueno, ya, pues cuídense, que estén bien y ojalá les vaya bien mañana. ¿Ya? Igual. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Cuídate. Igual, pórtense bien. Gracias, buen fin de- Igual, éxito. Chao, gracias. Chao, chao.